Afirmando el espacio central, 1. E4 inmediatamente disputa casillas clave y se prepara para un rápido desarrollo de piezas, abriendo diagonales para los alfiles y la dama. Al crear un espacio potencial en el flanco de dama, esta estructura de peones se prepara para disputar la ambición central con una columna vertebral defensiva firme. Al crear una importante presencia de peones centrales, esta ofensiva desafía inmediatamente el espacio del flanco de dama de las negras. Disputar instantáneamente el centro con el peón establece una tensión central dinámica y abre líneas para el desarrollo de la pieza. Abrir el centro altera dramáticamente la lucha por el espacio y el ritmo. Recuperar el peón con este peón solidifica el centro, creando una estructura de peones simétrica y abriendo la columna C para un posible contrajuego. Al abrir líneas instantáneamente, las blancas desafían la estructura de peones de las negras, con el objetivo de apoderarse del centro e interrumpir el desarrollo de las negras. Desarrollar este caballo desenreda la posición, preparándolo para una rápida expansión del flanco de rey y desafiando el control central. Desarrollar el caballo hasta C3 asegura el peón D4 y se prepara para desafiar el centro. Solidificar el centro y prepararse para desarrollar piezas crea una estructura de peones equilibrada, aunque algo pasiva. Desarrollar el caballo aquí permite el eventual enroque y refuerza el control sobre las casillas centrales mientras se prepara para disputar la iniciativa. Salvaguardar al rey mientras se prepara el castillo es la prioridad inmediata. Este desarrollo del alfil también apoya sutilmente la estructura de peones centrales, evitando una presión blanca indebida. Descargar el centro crea posibilidades dinámicas, abriendo líneas tanto para piezas como para peones. Recuperar el peón con el caballo restablece la igualdad material y abre la columna D para una posible acción futura de la torre negra, al mismo tiempo que desarrolla una pieza hacia el centro. Al desarrollar el alfil hacia una diagonal más activa, este movimiento inmediatamente apunta a la estructura de peones del flanco de dama de las negras y se prepara para el enroque, al tiempo que aumenta la presión a lo largo de la columna C, que puede volverse más relevante más adelante. El caballo evita una mayor agresión, encontrando una casilla más segura mientras se prepara para reforzar la defensa del centro y potencialmente lanzar un contraataque por la columna D. Asegurar al monarca es primordial. El enroque logra esto, preparándose simultáneamente para conectar las torres y llevarlas a la batalla a lo largo de las columnas centrales que han sido disputadas tan dinámicamente. Este movimiento, que asegura preventivamente la casilla B5, prepara sutilmente una expansión en el flanco de dama o un potencial puesto de avanzada del caballo, al mismo tiempo que crea un refugio seguro para el alfil en caso de que se retire. Anticipando la salida del caballo de dama de las negras a B4 o D4, colocar la torre en la columna, se prepara para disputar el control de esta vía central y potencialmente apoyar un futuro empujón de peón en D5 o un sacrificio de calidad en E6. Al ganar espacio en el flanco de dama, las negras desafían la presencia central de las blancas y se preparan para activar su alfil. Este ataque de peón tiene como objetivo perturbar el control de las blancas y potencialmente abrir líneas para el contrajuego, aunque compromete el peón y crea debilidades potenciales si no se apoya. Descartando la tensión del peón central, este intercambio tiene como objetivo simplificar la posición y al mismo tiempo abrir potencialmente líneas para las torres blancas más adelante. Pero también otorga a las negras una estructura de peones simplificada y elimina una posible debilidad que las blancas podrían haber desarrollado con el peón C. Capturar el peón en D5 remodela fundamentalmente la estructura de peones, creando un peón pasado para las blancas y al mismo tiempo abriendo líneas que las negras ahora deben defender activamente. Desanclar el caballo abre una escaramuza táctica inmediata, que busca alterar la estructura de peones de las negras explotando la pieza inmovilizada. Explotando la clavada, esta maniobra tiene como objetivo ganar ritmo y potencialmente crear debilidades en los peones centrales de las negras al forzar una reacción. Al presentar un desafío directo al caballero, este movimiento inicia una batalla posicional por el control central y la actividad del caballero. Al desarrollar el alfil en esta casilla activa, las blancas se preparan para enrocar y también ejercen presión a lo largo de la diagonal larga. Este movimiento del alfil crea una posibilidad táctica interesante, que podría conducir a intercambios que podrían simplificar la posición o crear nuevas vías de ataque para las blancas.
Asegurar al monarca con una rápida maniobra de enroque es una reacción prudente al juego activo de piezas y la tensión del peón central, consolidando la posición del rey para las inminentes luchas del medio juego. Intercambiar el alfil aquí simplifica la posición, lo que potencialmente conduce a un final en el que la estructura de peones ligeramente mejor de las blancas podría volverse relevante, aunque la mayoría de las negras en el lado de la dama ofrece contrajuego. Esta decisión también renuncia a la pareja de alfiles de las blancas, una ventaja posicional clave en muchas estructuras sicilianas cerradas o semicerradas hacia la que tiende esta posición. Considere las consecuencias de abrir líneas para las piezas negras, particularmente sus torres en la columna C abierta, en caso de que las blancas no la fortifiquen. Un caballo central encuentra una casilla más estable, inmediatamente disputando el alfil dominante de las blancas y preparándose para apoyar el futuro avance del peón D. En un reposicionamiento calculado, el caballo se embarca en un viaje hacia el flanco de dama, potencialmente mirando casillas como C4 o B3 para ejercer presión o reforzar el centro, al tiempo que despeja el camino para que avance el peón C. En un reposicionamiento audaz, la torre se embarca en un viaje hacia la séptima fila, buscando una participación activa y un control potencial de la columna abierta, al mismo tiempo que ofrece un escudo defensivo al rey en caso de que se materialice cualquier amenaza inmediata en el flanco de dama. Al iniciar el reposicionamiento del caballo en el flanco de dama, esta maniobra tiene como objetivo establecer un puesto de avanzada más sólido para el caballo en una casilla central, apuntando potencialmente a C5 o D4, aumentando así la presión sobre la estructura de peones de las negras y potencialmente desafiando el control de la columna C si se abre. La torre se reposiciona, estableciendo una presencia en la columna C, una vía crítica para posibles avances de peones o infiltraciones de piezas que podrían presionar la estructura del flanco de dama de las blancas. Al iniciar una maniobra centralizadora, la dama ahora asume un puesto activo, preparada para apoyar el avance potencial del caballo y contribuir a controlar la columna D, mientras simultáneamente vigila el flanco de rey para futuras operaciones. Colocar la torre en la sexta fila, una reclamación territorial audaz, que potencialmente alteraría las ambiciones blancas en el flanco de dama y al mismo tiempo se prepararía para vigilar la ahora algo expuesta casilla C2. Las blancas reposicionan el caballo en una casilla más flexible, preparándose para disputar la columna C o apoyar un avance en el flanco de rey, al mismo tiempo que ofrecen una ruta de escape para el caballo de cualquier presión potencial a lo largo de la columna C abierta. En un reposicionamiento audaz, el caballo se aventura hacia adelante, disputando el centro y observando el vulnerable peón D4, al mismo tiempo que crea posibles escaramuzas tácticas a lo largo de la columna y potencialmente abre vías para su torre si la estructura de peones cambia. Al desafiar el control negro de la columna C con esta torre centralizadora, las blancas pretenden alterar la coordinación de las fuerzas negras y potencialmente explotar las debilidades en torno al peón D5. La repentina reubicación de la torre en la sexta fila abre intrigantes posibilidades de contrajuego, con el objetivo de perturbar las piezas centralizadas de las blancas y potencialmente amenazar el flanco de dama. Un intento audaz de influencia central, desafiando directamente al asediado rey de las negras y buscando debilidades en el flanco de rey. Esta enérgica salida de dama inmediatamente crea ondas tácticas, con el objetivo de explotar la columna G abierta y la posición ligeramente expuesta de la monarca negra. Obliga a las negras a reaccionar, lo que potencialmente altera su configuración previamente sólida y crea oportunidades para que las blancas construyan un ataque. La presencia de la dama en F4 ejerce presión no solo sobre el rey, sino también indirectamente sobre el caballo en F5, que ahora está menos apoyado. Witte busca generar amenazas inmediatas y tangibles en lugar de conformarse con un desarrollo pasivo. Este movimiento señala un cambio en la estrategia de las blancas, pasando de maniobras posicionales a un asalto directo más agresivo a las defensas reales de las negras. Es una clara indicación de que las blancas tienen la intención de tomar la iniciativa. La retirada del caballo a D6 restablece una presencia defensiva, aunque renuncia a su puesto avanzado y crea una debilidad potencial en la ahora indefensa casilla E7. Liberar un caballo al puesto avanzado en C5 crea inmediatamente una presión significativa sobre los peones centrales y del flanco de dama de las negras, particularmente el peón de D5,
lo que obliga a las negras a reaccionar defensivamente y potencialmente comprometer la coordinación de sus piezas. Un desafío audaz al control central de las blancas, el avance de esta torre busca un contrajuego inmediato en el flanco de rey, con el objetivo de alterar las piezas coordinadas de las blancas y explotar cualquier debilidad persistente en torno al rey blanco. La dama vuelve a atacar en la casilla F3, preparándose sutilmente para un posible reagrupamiento mientras simultáneamente mira al peón D5 y crea presión indirecta. Al restablecer la actividad de las piezas y afirmar la influencia central, esta maniobra reposiciona al caballo en una casilla más activa, con el objetivo de alterar el control de las blancas y prepararlo para futuras acciones ofensivas. Al repensar la estructura central, las blancas reposicionan su torre, con el objetivo de disputar la columna C abierta y potencialmente apoyar un futuro avance en el flanco de dama o incluso un avance del peón central. Recuperando la columna y centralizando la torre, esta maniobra tiene como objetivo desafiar la presión central de las blancas y potencialmente lanzar una ofensiva en el flanco de rey, socavando sutilmente la coordinación de piezas de las blancas al crear una defensa más activa. Recuperar el peón en G3 es una retirada estratégica, cuyo objetivo es desalojar al caballo negro de su agresivo puesto de avanzada en F5 y potencialmente redirigir al caballo a una casilla más sólida desde el punto de vista defensivo. También abre la columna G para futuras operaciones de torre, un avance bienvenido teniendo en cuenta el estrecho estado de las piezas blancas. La ubicación del caballo aquí, sin embargo, le da a las negras un respiro y potencialmente les permite consolidar su posición o preparar un contraataque. Las blancas buscan simplificar y mejorar la coordinación de sus piezas, reconociendo que el empujón de peón anterior creó una ligera debilidad estructural. Un intercambio oportuno para simplificar la posición y aliviar la presión inmediata sobre el flanco de rey, aunque permite a las blancas establecer un puesto avanzado potencialmente fuerte en D5. Recuperar la columna abierta con la torre alivia inmediatamente la ligera desventaja posicional de las blancas, preparándose para desafiar la estructura defensiva de las negras y potencialmente iniciar el juego central. El caballo ahora se retira, un reposicionamiento prudente para evitar amenazas tácticas inmediatas y evaluar el tablero en desarrollo, buscando redesplegarse a una casilla más activa y apoyar posibles avances de peones u ofrecer cobertura defensiva. Esta maniobra, que solidifica la presencia central de las blancas y proporciona una casilla de escape vital para el rey, anticipa amenazas potenciales y crea espacio para respirar. Sacrificar la estabilidad temporal del peón por una posición de rey más activa, buscando centralización y posible contrajuego contra las piezas menos móviles de las blancas. Mover la dama a la tercera fila abre la columna D para una posible infiltración, al mismo tiempo que se prepara sutilmente para redesplegar el caballo a una casilla más activa más adelante. Recentralizar el caballo en C6 desbloquea el potencial de presión sobre el flanco de dama de las blancas y prepara un mayor desarrollo de las piezas, con el objetivo de explotar el rey blanco ligeramente expuesto. Mover ese caballo al flanco de dama abre la columna para una posible presión y se prepara para desafiar el control de las casillas centrales de las negras, con el objetivo de desenredar las piezas blancas de su actual configuración algo pasiva. Desplazar la dama hacia el flanco de rey tiene como objetivo crear potencial de ataque, quizás desviándola a una casilla más activa como G5 o H5, aumentando así la presión sobre el subdesarrollado flanco de rey de las blancas y desafiando indirectamente el control de las columnas centrales de las blancas. Reorganizar la colocación de la dama abre la columna para la torre y apunta a crear una estructura defensiva más flexible, tal vez anticipando un avance de peón en el flanco de rey más tarde o preparándose para cambiar la presión de ataque. Al iniciar un fascinante reposicionamiento estratégico, las negras redirigen a la dama a una casilla más activa, con el objetivo de coordinarla con el caballo y prepararse para posibles avances en el flanco de rey. Sondear el flanco de rey con el caballo, con el objetivo de perturbar la configuración defensiva de las negras y potencialmente crear debilidades. Aprovechando el empuje diagonal a través del tablero, el alfil de las negras ahora se ancla en una casilla crucial, reforzando la estructura central de peones y preparándose para disputar las líneas abiertas que las blancas han forjado con tanta diligencia. Desbloquear la columna C capturando el caballo obliga inmediatamente a un cambio significativo en la estructura de peones,
simplificando potencialmente la posición, pero también creando un peón pasado para las negras en la columna D en caso de que las blancas no tengan cuidado. Capturar el caballo abre una diagonal crucial para tu dama, apuntando directamente al rey blanco y creando un potencial de ataque inmediato, al mismo tiempo que solidifica tu estructura de peones al eliminar una pieza peligrosa que estaba mirando tu flanco de dama. Una maniobra astuta, esta asterisco asterisco de G5 asterisco asterisco intenta explotar los peones expuestos del flanco de dama y el alfil de casillas oscuras ligeramente fuera de juego. Las blancas pretenden crear amenazas inmediatas contra el rey, abriendo potencialmente líneas, mientras se preparan para tomar el control de diagonales o columnas clave. Observe cómo el reposicionamiento de la dama desafía directamente la capacidad de las negras para coordinar cómodamente sus piezas, lo que obliga a una defensa cuidadosa. No se trata solo de atacar, se trata de alterar la configuración de las negras y obligarlas a adoptar una postura reactiva. Desplazar la torre a la columna H presenta inmediatamente un enigma táctico para las blancas, que buscan explotar el alfil suelto en G5 y potencialmente activar la defensa del rey. Desbloquear un asalto en el flanco de rey comienza forzando a la dama del oponente a salir de su puesto central seguro.